días, buenas tardes o buenas noches según cuando lo estés viendo. Hoy vamos a ver el adverbio. En primer lugar, tenemos que repasar un poco qué hemos visto hasta este momento. En los temas anteriores hemos estudiado qué son los sustantivos, qué son los adjetivos y qué son los determinantes y los pronombres. Ya recordaréis que los sustantivos servían para referirse, para dar nombre a objetos, animales, personas, incluso sentimientos, emociones, a todo aquello que forma parte de nuestra realidad o incluso de nuestra imaginación. Los adjetivos tenían la finalidad de decirnos cualidades sobre normalmente los sustantivos. Ya sabéis que los adjetivos suelen acompañar a los sustantivos. Y por último, los determinantes y los pronombres son palabras que acompañan al sustantivo en el caso de los determinantes o que lo sustituyen en el caso de los pronombres. Todos ellos forman los grupos nominales. Aquel coche rojo sería un determinante, un sustantivo y un adjetivo. La científica inteligente, determinante, sustantivo, adjetivo. Todos vosotros, un determinante con un pronombre, o él, un pronombre. Son grupos nominales que se pueden estudiar en sintaxis, que lo veremos en los últimos temas del curso. Sin embargo, ¿qué sucede con todo aquello que hacemos? ¿Y cómo se unen todas estas palabras? Podemos crear grupos con los determinantes, los sustantivos y los adjetivos, pero ¿cómo unimos unas cosas con todo aquello que hacemos? En primer lugar, todo lo que hacemos, todas las acciones que podemos realizar, se llaman verbos. Saltar, hablar, vivir, sentir, amar, beber, que como ya sabéis, habréis estudiado en primaria o en cursos anteriores, los verbos acaban en 3 conjugaciones. Ar, la primera, la segunda e ir, la tercera. Y todos los verbos se refieren a acciones que podemos realizar nosotros, los seres humanos, los objetos o los animales. Además de los verbos, tenemos una serie de circunstancias. Cuando tú saltas, pues saltas en un sitio, o saltas en un momento determinado, o saltas de una forma concreta. Todas esas circunstancias, el aquí, el ahora, mañana, el bien, mal, son expresados mediante los adverbios. Y para unir todas estas ideas, tenemos las preposiciones y las conjunciones, que las estudiaremos en otro vídeo. Así pues, ¿qué son los adverbios? Vamos a dividirlo en 3 apartados. En primer lugar, el significado, la semántica. ¿Qué significa un adverbio? Los adverbios, ya hemos dicho antes, que expresan circunstancias relacionadas con el lugar, el tiempo, el modo en que hacemos las cosas, la cantidad, la afirmación, la negación o la duda. Y precisamente, lo veremos a continuación, estos son los tipos de adverbios que existen. Adverbio de lugar, adverbio de tiempo, adverbio de modo, etc. Por lo tanto, los adverbios tienen un significado. No solo tienen un significado gramatical, como les pasa a otros tipos de palabras, sino que tienen un significado léxico. De lugar, de tiempo, de modo o de cantidad, de afirmación, de negación o de duda. Después tenemos la parte del significante. ¿Cómo se estructura un adverbio? ¿Cómo es su morfología? Pues tenemos que saber, y es muy importante, que a diferencia de los sustantivos, de los adjetivos, de los determinantes y de los pronombres, o incluso de los verbos, los adverbios son invariables, es decir, no cambian, no tienen género ni número. Un ejemplo, aquí. La palabra aquí es un adverbio, no podemos ponerlo en plural, tampoco podemos ponerlo en femenino, no tiene masculino. ¿De acuerdo? Los adverbios son invariables, no pueden cambiar. Hay algunas excepciones. Por ejemplo, sí podemos ponerle diminutivo o aumentativo. Audita, tardecillo. E incluso podemos algunos de estos adverbios ponerlos en grado comparativo o superlativo como los adjetivos. Lejísimo, más lejos. ¿Y cuál es su función? Es decir, ¿para qué sirven los adverbios? Los adverbios sirven para modificar otras palabras, modifican su significado, nos aportan una información extra. Si yo digo, por ejemplo, yo salté, sabemos por el verbo que lo hice en un momento pasado, pero no tenemos más información. ¿Cuándo salté? ¿Cómo salté?
¿Dónde salté? Ese tipo de información nos la pueden proporcionar los adverbios. Bien, ahora vamos a ir viendo cada uno de estos apartados y explicándolos detenidamente. En primer lugar, vamos a clasificar los adverbios. Ya hemos dicho antes que los adverbios se clasifican por su significado. Tenemos por tanto adverbios de lugar, aquí, allí, ahí, de tiempo, ahora, ayer, mañana, de cantidad, mucho, poco, suficiente, bastante, de modo, bien, mal, de afirmación, sí, también, de negación, no, nunca, de duda, quizás, probablemente. Aquí os dejo una lista con algunos de estos adverbios. ¿Cómo podemos identificarlos? Normalmente podemos recurrir a una pregunta. Para los adverbios de lugar podemos preguntar ¿dónde? Para los adverbios de tiempo podemos preguntar ¿cuándo? Para los adverbios de modo podemos preguntar ¿cómo? Pero cuidado, porque el cómo a veces también nos puede responder un adjetivo. No debemos de confundirlo. Los adverbios, recordad que no cambian ni de género ni de número. Un adjetivo sí puede cambiar. De cantidad, ¿cuánto? De afirmación y negación, si refuerzan algo positivo o si nos niegan algo. Y de duda si expresan que la acción del verbo o la oración no estamos muy seguros de si ha pasado o no ha pasado. Hablando de esto, ¿cómo podemos comprobar que es un adverbio? Voy a repetirlo, lo he dicho varias veces. El adverbio no cambia de género ni de número. Además, tiene un significado circunstancial, lo acabamos de ver. Y si cambiamos las palabras que tienen algún significado, veremos que el adverbio no cambia. Vamos a ver un par de ejemplos. Mi hermano juega mucho. Hermano y juega lo podemos poner en plural. Mis hermanos juegan. Pero si os fijáis, mucho no cambia. Nosotros no decimos mis hermanos juegan muchos. No, ese mucho es un adverbio, y un adverbio de cantidad, porque nos responde a la pregunta ¿cuánto? ¿Cuánto juegan? Mucho. El sofá está bien, es cómodo. Los sofás están bien, son cómodos. Si os fijáis, la palabra cómodo es un adjetivo, porque ha cambiado de número. Antes estaba en singular como sofá y en la segunda oración está en plural. Sin embargo, bien no ha cambiado. ¿Cuál de los dos será un adverbio? El que no cambia. Y además, en este caso, bien es un adverbio de modo. Mientras que cómodo, que también podría responder a la pregunta cómo, es un adjetivo, porque cambia. Tened mucho cuidado con esto. Los adverbios de modo y los adjetivos pueden responder a la pregunta cómo, pero solo los que no cambian se dan adverbios. Además, tenéis que tener especialmente cuidado con algunos adverbios de cantidad. Son bastante, demasiado, poco o mucho. Estos adverbios son iguales que unos determinantes indefinidos. Son iguales, idénticos. Lo único es que los determinantes o pronombres indefinidos sí cambian. Pueden cambiar del plural o de femenino. Tengo bastantes reflejos. Está en plural. Bastantes, ahí será un determinante. Acompaña a reflejo, que es un sustantivo. Tengo pocas ganas de ir. Pocas está en plural. Determinante también. Sin embargo, me gustó bastante la película. Ahí está en singular. Y además no podemos ponerlo en plural. Me gustaron bastantes la película. No queda bien. Duerme poco por su insomnio. Duermen poco por sus insomnios. Ahí poco tampoco cambia. No lo podemos poner en femenino, no lo podemos poner en plural. Por tanto, es un adverbio. La mejor forma, repito, de comprobar que es un adverbio es ver que no puede cambiar ni de género ni de número. En el momento en que sí se pueda, en que tenga sentido que se pueda cambiar en la oración, entonces es otro tipo de palabra. Puede ser un adjetivo, puede ser un determinante, puede ser un pronombre, pero no será un adverbio. ¿Y cómo funcionan los adverbios? Los adverbios funcionan modificando al verbo, al adjetivo, al adverbio, al sustantivo
o incluso a toda la oración. Los adverbios suelen funcionar como modificadores o como complementos, en todo caso circunstanciales. Por ejemplo, el ministro hablará mañana. Mañana nos indica cuándo el ministro va a hablar. Acompaña al verbo. Juan vendrá aquí. ¿Dónde vendrá? Aquí. Acompaña de nuevo al verbo. Sin embargo, en Ana es bastante trabajadora, podríamos quitar bastante. Ana es trabajadora. Ese bastante lo que está es modificando al adjetivo, a trabajadora. Nos está diciendo cuánto de trabajadora es Ana. Mi perro es un poco perezoso. Bueno, mi perro es perezoso. No complementa al verbo, complementa a perezoso. También puede acompañar a otro adverbio, sobre todo los adverbios de cantidad. Regresó bastante tarde. Nos está indicando cómo de tarde regresó. ¿Cuánto de tarde regresó? Se acostó muy pronto. ¿Cómo de pronto se acostó? Pero no nos indica nada sobre el verbo. No podemos decir regresó bastante o se acostó muy. No tiene sentido. Muy y bastante aquí están acompañando a otro adverbio. También hay algunos adverbios, más y menos, solo estos dos, que pueden acompañar a sustantivos. Recordaréis que los que modifican, las palabras que modifican a un sustantivo son los determinantes o los adjetivos. Pero también lo pueden modificar estos dos adverbios, más y menos. Quiero más comida. Tengo menos dinero. Esos dos adverbios modifican a comida y a dinero, es decir, a dos sustantivos. Y además hay algunos adverbios que modifican a toda la oración. No vengan mañana. Ese no influye a todo. Quizás vea una película más tarde. Ese quizás, que es un adverbio de duda, modifica a toda la oración. Vamos a resumirlo un poco. Los adverbios de lugar, de tiempo, de cantidad y de modo pueden modificar a un verbo. Los de cantidad pueden modificar a los verbos, a los adjetivos y a los adverbios y a los sustantivos, pero a los sustantivos solo más y menos, que son adverbios de cantidad. Los adverbios de afirmación, de negación y de duda pueden modificar a toda la oración. De esta forma podéis ver a qué otra palabra van a modificar los adverbios. Esto quiere decir que no hay adverbios de tiempo que puedan modificar a adjetivos o a otros adverbios. Esto es una norma general, pero no quiere decir que no haya alguna palabra, algún adverbio que modifique a otro tipo de palabra. No es que solo los de cantidad puedan, pero la mayor parte de ocasiones sí va a ser así. Y es un método que tenéis para poder buscar a qué palabra modifican de una forma más sencilla. Y en siguiente lugar, ya para ir acabando, tenemos por último las locuciones adverbiales. Las locuciones adverbiales, que lo habréis visto en el libro, son grupos de palabras. Locución es grupo de palabras. Y en este caso, como son locuciones adverbiales, son grupos de palabras que funcionan igual que un adverbio. Funcionan igual y se clasifican igual. Hay locuciones adverbiales de tiempo, de lugar, de modo. Aquí abajo veis que os he puesto una lista muy grande. Hay muchas más locuciones adverbiales. Estas son solo algunas. Y para saber a qué tipo pertenecen, pues tenéis que comprobarlo con las preguntas que hemos dicho antes. Por ejemplo, ¿cuándo vienes a la tienda? A menudo, a diario, ¿vale? Sería de tiempo. Podéis observar que la mayoría se forman con preposiciones que van seguidas normalmente de un sustantivo. Pero hay de muchos tipos. A veces son difíciles de clasificar o de reconocer. Pero usando las preguntas y viendo que funcionan igual que un adverbio, podéis saber que son locuciones adverbiales. Y por último, los adverbios que acaban en mente. Esto es una forma muy sencilla de crear adverbios. Vamos a ver los pasos. En primer lugar, cogemos un adjetivo que esté en femenino. Cogemos un adjetivo normal y lo ponemos en femenino. Por ejemplo, rápido, rápida. Repentino, repentina. Efectivo, efectiva. Después le añadimos el sufijo mente y ya está. Así tenemos un nuevo adverbio: rápidamente, repentinamente o efectivamente. La mayor parte de estos adverbios van a ser adverbios de modo, pero cuidado, no todos.
Rápidamente puede ser de modo. Repentinamente puede ser de tiempo. Y efectivamente es un adverbio de afirmación. Tenéis que aplicar las mismas preguntas que con el resto de adverbios. Aunque es cierto que la gran mayoría van a ser adverbios de modo. Y con esto hemos acabado. Recordad que podéis preguntarme vuestras dudas a través del correo electrónico, que os lo dejo en la caja de comentarios, y que podéis ver otros vídeos de la asignatura en este canal. Hasta pronto.